¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Y sean bienvenidos a otra clase aquí en el culto de Gauss, clase en la cual abordaremos otros ejemplos de derivadas de funciones trigonométricas, ya que sabemos que en el video anterior, en la clase anterior, derivamos las 6 funciones trigonométricas fundamentales y además agregué 2 ejemplos que probablemente les funcione para entender un poco más de cómo se derivan funciones trigonométricas. En este caso vamos a derivar estas 3 funciones: x dividido entre 2 menos la tangente de x, la secante de teta todo dividido entre 1 más la secante de teta y coseno de x todo dividido entre 1 menos seno de x. Así es que bueno, sin nada más que decir, vamos a comenzar. La estrategia general es utilizar reglas e identidades. Entonces bien, para derivar expresiones trigonométricas racionales, identificar el numerador, nuestra función u, y el denominador, nuestra función v o nuestra función f y g, como ustedes las quieran nombrar, y aplicar la regla del cociente, que nosotros ya sabemos las reglas de derivación porque ya las demostramos en videos anteriores, la cual es esta. Entonces bien, vamos a aplicar dicha regla para utilizarlas en las derivadas, y vamos a también utilizar derivadas básicas que también ya demostramos en las clases anteriores, que la derivada de seno de x es coseno de x, que la derivada de coseno de x es menos seno de x, que la derivada de tangente de x es la secante cuadrada de x, de la secante de x por tangente de x, entre otras identidades básicas, ¿no? Vamos a ocupar algunas identidades como que el seno al cuadrado de x más el coseno cuadrado de x es igual a 1, que la secante al cuadrado es igual a 1 más la tangente al cuadrado de x, que la secante de x es igual a 1 sobre el coseno de x, que el cosecante de x es igual a 1 sobre seno de x, que la tangente de x es igual al seno de x sobre coseno de x y muchas otras más, ¿no? Y vamos a tener cuidado con el dominio, donde son puntos donde el denominador se anula o la función trigonométrica no está definida. Entonces bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a derivar primero la primera función f1 de x, que está definida como x todo dividido sobre 2 menos la tangente de x. En este caso identificamos que u de x es igual a x y v de x es igual a 2 menos la tangente de x. Vamos a derivar u y v, en este caso la derivada de u es la derivada de x, que en este caso es 1, la derivada de v, que en este caso es la derivada de v de x, es la derivada de 2, pues es 0, menos la derivada de la tangente de x, pero la derivada de la tangente de x es secante al cuadrado. Con el signo negativo nos queda que la derivada de v es menos secante al cuadrado, y aquí vamos a aplicar la regla del cociente, donde u' es igual a 1, aquí lo colocamos, que va a multiplicar a v, pero nuestro v, ¿quién es? Es 2 menos la tangente de x, menos el signo menos por nuestra función u, que en este caso nuestra función u es x, que va a multiplicar a la derivada de v, pero la derivada de v, como ya la calculamos, es menos secante al cuadrado de x. Este signo menos va a afectar a este menos de la secante cuadrada de x, menos por menos se va a volver más, aplicamos o nos deshacemos del paréntesis de esta parte de 2 menos tangente de x, nos queda 2 menos tangente de x más x por la secante cuadrado de x, y ya sabemos que tenemos que poner como denominador v al cuadrado, pero ¿quién es v al cuadrado? V al cuadrado es 2 menos la tangente de x todo elevado al cuadrado. De esta manera nosotros podemos darnos cuenta que el resultado final va a ser esta derivada, 2 menos la tangente de x más x por la secante cuadrado de x todo dividido sobre 2 menos la tangente de x al cuadrado. Y esto va a ser válido siempre que ¿qué? Siempre que coseno de x sea distinto de 0 para la tangente de x, ya que nosotros sabemos que la tangente de x se puede ver como seno de x sobre entre coseno de x, pero coseno de x no nos interesa que sea 0 porque se indeterminaría. Entonces bien, en esta parte de aquí nosotros decimos que coseno de x tiene que ser distinto de 0. Y también tenemos que pedir una restricción, tenemos que pedir que 2 menos la tangente de x sea distinto de 0. Entonces aquí nos damos cuenta que una vez que nosotros tenemos una función tiene un dominio, y cuando nosotros la derivamos se vuelve otra función que probablemente tenga otro dominio, que es como en este caso. Y entonces aquí tenemos la derivada de nuestra primera función f de 1, y aquí también podríamos ocupar la identidad trigonométrica si queremos, no sé, simplificarlo más, escribirlo un poco más
más bonito. Esto igual ya depende de cada quien. También en un examen depende qué tan estricto o qué tan quisquilloso sea tu profesor, de no, yo quiero que me lo reduzcas hasta que ya no puedas más, que ya no te quede ninguna identidad trigonométrica por utilizar, no sé, pero ya sabemos que la secante al cuadrado de x es igual a 1 más la tangente al cuadrado de x, y la podríamos sustituir aquí y hacer algunas otras operaciones, pero realmente con este resultado ya es válido. Entonces bien, vamos a pasar a la derivada de nuestra función f de 2. En este caso va a depender de teta, que es la función secante de teta entre 1 más la secante de teta. Vamos a tomar a u de teta como la secante de teta, v de teta como 1 más la secante de teta, y vamos a derivar u de teta. Vamos a derivar la derivada de secante de teta, que nosotros ya sabemos que es la secante de teta por la tangente de teta. Esto también ya lo demostramos en la clase anterior. Entonces bien, y entonces la derivada de v de teta es simplemente la derivada de la secante de teta, porque la derivada de 1 al ser una constante es 0 exactamente. Y nosotros ya sabemos que la derivada de la secante de teta es simplemente secante de teta por tangente de teta, y justamente es lo mismo. Ahora bien, vamos a aplicar la regla del cociente, la cual nosotros ya no sabemos y ya sabemos que es válida porque la demostramos, donde u', en este caso la derivada de u es secante de teta por tangente de teta por v, por nuestra función v, y nuestra función v ¿quién es? Es 1 más la secante de teta. Vamos a multiplicar esta parte de aquí, vamos a restarlo y vamos a multiplicar ahora u, en este caso nuestra función u es secante de teta, que va a multiplicar a la derivada de v, y la derivada de v de teta es secante de teta por la tangente de teta, todo dividido entre v al cuadrado. Pero ¿quién es v? V es 1 más la secante de teta, y todo esto va a estar elevado al cuadrado, exactamente. De tal manera que vamos a ocupar un factor común y vamos a realizar una cancelación. De tal manera que aquí vamos a factorizar un secante de teta por tangente de teta. De tal manera que esta expresión de aquí va a multiplicar a 1 más la secante de teta menos la secante de teta. ¿Estamos de acuerdo? Y lo demás va a quedar exactamente lo mismo. Y aquí nos damos cuenta que secante de teta menos secante de teta se hace 0, aquí simplemente nos queda 1, y este 1 va a multiplicar a secante de teta por la tangente de teta, y por lo tanto la derivada va a ser igual a la secante de teta por la tangente de teta, todo dividido entre 1 más la secante de teta al cuadrado. De esta manera podríamos ocupar alguna forma equivalente o identidades, usando que la secante de teta es igual a 1 sobre coseno de teta, que la tangente de teta es igual a seno de teta sobre coseno de teta. Pero bueno, esto es si nosotros quisiéramos reducirla o expresarla solo en términos de seno y coseno, porque de esa manera pues aquí también tendríamos que colocar 1 sobre coseno de x y hacer algunas otras operaciones. Por ejemplo, si tu profesor te dice deriva la siguiente función, te da esta función y dice quiero que la dejes solamente en términos de seno y coseno, pues claro que se puede gracias a las funciones trigonométricas, pero pues eso ya depende de tu profesor. Hasta este punto el resultado es correcto. Entonces bien, para esta derivada tenemos que tomar en cuenta el dominio, donde el coseno de teta tiene que ser distinto de 0. De igual manera ya sabemos porque la secante de teta es igual a 1 sobre coseno de teta y no nos interesa que esta cosa se indetermine, ¿estamos de acuerdo? Y 1 más la secante de teta también tiene que ser distinto de 0. ¿Esto por qué? Porque nosotros ya sabemos que esta expresión no puede ser igual a 0, ya que también se indeterminaría. Es decir, el coseno de teta no puede ser igual a menos 1. Ahora bien, vamos a pasar con la derivada de la última función, en este caso coseno de x, todo dividido entre 1 menos seno de x. En este caso vamos a ocupar nuestro u de x como coseno de x, nuestro v de x como 1 menos seno de x, y vamos a calcular sus derivadas. La derivada de u va a ser igual a menos seno de x, porque ya sabemos que la derivada del coseno de x es menos seno de x. La derivada de v en este caso sería 1 menos la derivada del seno de x, que en este caso es coseno de x. Por lo tanto nos queda que la derivada de 1 menos seno de x es igual a menos coseno de x, exactamente. Vamos a aplicar la regla del cociente que hemos venido ocupando en este video y vamos a calcular este producto. U' es menos seno de x, que va a multiplicar a v, y v es 1 menos seno de x.
el signo menos, la función u, que en este caso es coseno de x, que va a multiplicar a v', pero v' ¿quién es? Menos coseno de x. Menos por menos se va a volver más. Este menos seno de x por 1 sigue siendo menos seno de x. Menos por menos da más, por lo tanto aquí sería más coseno cuadrado de x. Vamos aquí a ocupar la identidad pitagórica, donde en el numerador tenemos que menos seno de x. Vamos a aplicar la propiedad distributiva aquí, más el seno cuadrado de x, más el coseno cuadrado de x, y esto es menos seno de x, más esta expresión es 1, ¿estamos de acuerdo? Entonces nos queda como menos seno de x más 1, y esto es exactamente lo mismo que escribirlo como 1 menos seno de x, ¿estamos de acuerdo? Bien, continuemos. De esta manera nos va a quedar 1 menos seno de x, todo dividido entre 1 menos seno de x al cuadrado. Vamos a factorizar un 1 menos seno de x tanto del numerador como del denominador, para obtener un resultado de la derivada que es igual a 1 todo dividido entre 1 menos el seno de x. De esta manera terminamos la derivada de esta maravillosa función. En este caso vamos a pedir en el dominio que 1 menos seno de x sea distinto de 0 y coseno de x no impone ninguna restricción adicional en este caso. Por lo tanto, con esto termina las derivadas de estas funciones. Entonces bien, como resultados hemos calculado satisfactoriamente las derivadas de las funciones tal y como queríamos. En esta parte de aquí pudimos haber simplificado más y llegar a esta expresión, cosa que los dejo como ejercicio. Simplemente hagan quién es secante de x, quién es tangente de x, y como les menciono, aquí lo hice y lo terminé en funciones de senos y cosenos. Aquí esta expresión también la puedes escribir como secante de x por la tangente de x más la secante al cuadrado de x, pero bueno, esto ya es meterle un poco más a tu álgebra, a tus conocimientos. Si tú quieres adentrarte un poco más, puedes expresarlo de la misma manera. De igual forma, pues ambos resultados es lo mismo, simplemente escritos de manera diferente. Entonces bien amigos, pues estos fueron los resultados de la clase del día de hoy, y hasta aquí también la clase del día de hoy. Si les gustó, les ayudó, les informó, pues suscríbanse, déjenme un buen like y háganmelo saber en los comentarios. Aquí se despide su buen amigo y anfitrión, el Culto de Gauss. Nos vemos.